trato de mantener la frialdad en este último programa, pero realmente me están emocionando, ¿eh? La cantidad de mensajes que llegan. Leo algunos, Lilita. Nélida de Castelar, soy televidente de Canal 7, pero me están cambiando el panorama. Sacar todos los programas culturales y van a convertirlo en lo que era cuando estaba Sofovich. Bueno, esperemos que no. Susana de Coglan, lamento lo que acabo de escuchar, porque el programa es excelente. Nené de Ituzaingó, estoy muy triste que aunque corten el programa, es el programa que informa al que le cuesta comprarse libros, es cierto, es uno de nuestros objetivos. María de Capital, estoy en desacuerdo que levanten el programa, y sobre todo en un canal estatal. Alejandra de Montserrat lamenta que levanten el programa. Elda de Villa del Parque, lamento muchísimo que levanten el programa. Bueno, es todo más o menos así. Roberto de Merlo, estoy esperando el martes por la gente que invitan al programa y no sabe en qué forma se puede expresar para que vuelva. Bueno, esta es una, gracias. Silvia de La Plata, le quiero dar mi apoyo para que pueda seguir el programa. Ojalá, Silvia. Cristina de Palermo, me parece un disparate que levanten el mejor programa. Bueno, gracias. Oscar de La Paz, Entre Ríos, es una lástima que el canal estatal no apoye este programa. Alejandra de Barrio Norte lamenta que levanten el programa y espera que pronto vuelva. Gustavo de Parque Avellaneda lamenta profundamente que levanten el programa y enviará una nota para que lo repongan. Esa es una manera también, no solo con este programa, pero hay que acostumbrarse a participar, a escribir, a mandar notas, ¿no es cierto? Acá el ciudadano es bastante pasivo. Angélica de Lavallol, no solo de pan vive el hombre, es un suicidio que nos saquen la cultura. Inés de Avellaneda, yo creo que hay censura y esperamos que pueda regresar, porque no todos tenemos fácilmente el acceso a los escritores y a la cultura. María Marta de Moreno, más o menos lo mismo, espera que el programa siga. Bueno, yo también espero que siga, sinceramente. Por ahí logramos La seguir. forma más sutil de la censura en el mundo contemporáneo es dar solo entretenimiento. ¿Vos crees? Sí, Giselle Rímolo y Soldán son el mejor entretenimiento que sustituye la capacidad de reflexionar de una sociedad. A ver, Lilita, vos recién me decías que antes hay que leer de este libro del alemán, ¿cómo se llama? ¿Qué alemán? Crítica de la razón cínica. Hay un capítulo destinado al tema de la censura que es muy interesante. Muy interesante. En realidad, el mundo de las comunicaciones ha construido la política en un espectáculo público, en el espacio público en un espectáculo de entretenimiento banal para que no pueda ser hecha la reflexión, y hasta ha cambiado la naturaleza de la guerra, digo, pero mirá las paradojas. Es una paradoja enorme que la primera guerra con otros instrumentos es la guerra del Golfo, aquella que gana Estados Unidos a través de los medios para esconder el escándalo sexual de Clinton y otras cuestiones en petróleo, y sin embargo hoy Occidente está perdiendo una guerra a través de una organización terrorista que también basa ese ataque en el acontecimiento y su semiótica. Por supuesto. Digo, la caída de las torres, lo más importante es que fue filmada. ¿No? De Atocha, lo más importante es que fue filmada. Exactamente. De hecho, de la Guerra del Golfo, lo más importante es que fue filmada. Es bastante impresionante, inclusive... Es muy impresionante las paradojas, en definitiva, en que termina esta sociedad de comunicaciones, ¿no? Y de entretenimiento, finalmente, donde la capacidad de producir verdad está, alguna forma de la verdad, de la cultura, de la reflexión, va siendo abortada permanente y sutilmente. Mediatizada. Vos me decías en el bloque anterior que antes de las elecciones no quisiste hacer un proyecto cultural para después discutirlo entre todos. Hoy lo tendrías, si hoy fueras gobierno, ¿qué harías, por ejemplo, en políticas culturales concretamente? Vos viste lo que está pasando en este momento, hay conflictos y lo debes saber muy bien en la Biblioteca Nacional, en el Fondo de las Artes. Mira, lo primero que yo haría era convocar a todos los actores. Lo segundo sería atar un proyecto cultural, en realidad un proyecto cultural de país. Digo, lo primero que hay que definir acá es cómo construimos un nuevo contrato moral, porque la expresión de ese nuevo contrato moral tiene que tener una expresión cultural, si no, no tiene sentido. Digo, es la cultura la que crea el contrato moral, Ahí está. no solo es la política. Ese es el lugar de la cultura. Ese es el lugar de la cultura. Pero todavía se confunde, parece que la cultura es, qué sé yo, entretenimiento para los ratos de ocio. No. Pero pasa, por eso te digo, la construcción de un contrato moral en un país... Pues yo digo lo siguiente, nuestra enfermedad es la violencia. Nosotros no nos reconocemos como un país violento y somos profundamente violentos.
La cuestión de nuestra identidad quizás pase por la violencia y la aniquilación del otro. ¿Sí? Somos una sociedad antropófaga, finalmente se han comido generaciones. Entonces, de alguna manera la única posibilidad es la construcción de la paz. La construcción de la paz solo puede darse a través de la construcción de un contrato moral, con algunas pautas básicas, una especie de tótem, ¿no? Es decir, la construcción de un fundamento, un nuevo contrato institucional. Y en ese lugar todos tienen que obrar. Yo no veo la cultura solamente identificada con el arte, sino Exacto. con una determinada práctica cotidiana y política. Y creo además en una profunda revuelta cultural a partir de la interioridad. Como decía Julia Kristeva, la única posibilidad de reconstruir el espacio público es a través de una revuelta interior que tenga que ver con la dignidad y el respeto. ¿De qué manera las distintas expresiones de algunas culturas, la cultura especializada, la cultura popular, expresan esa revuelta interior que permite la recreación de un espacio público que va al contrato moral? Es algo que no puede ser impuesto por un presidente. Lo que el presidente tiene que tener claro es cuál es el objetivo del contrato moral. Pero a partir de ahí hay una diversidad de formas culturales, una diversidad de entender la misma cuestión desde distintos lugares, de una praxis que es alternativa, que debe ser conjugada a partir de, más que un consenso, de la explosión de las diferencias en la unidad del contrato moral y en el respeto a la absoluta diferencia de todos los ámbitos. Lo cierto es que hoy, por ejemplo, no hay política cultural, pero tampoco hay proyecto de país y tampoco hay política en educación. No. Digo, en realidad no hay nada. Bueno, pero yo te escuchaba y pensaba, ¿en qué país del mundo sucede eso hoy? Es difícil encontrarlo también, ¿eh? En realidad vuelvo a insistir, yo no creo, porque una vez que hay a mí me parece que el poder no tiene que ser tanto, el poder tendría que ser un canal de devolución. Yo creo en el poder como donación. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo legitimidad, tengo que recibir esa legitimidad y distribuir ciudadanía y distribuir posibilidades, no anticipar y guiar, sí. Pero hay lugares donde vos en realidad sos un tránsito para devolver. Las mujeres sabemos esto. Nosotros recibimos determinada energía, por ejemplo, de nuestros hijos para devolver. La concepción del poder actual es: yo chupo el poder para dominarte. Y en esto la cultura tiene mucho que decir. Si hay un presidente que pueda decir, miren, este poder que se toma acá, se devuelve acá en términos de diversidad, me parece muy bien. Hay que poder reconstruir un relato en la Argentina. Creo mucho en la historia oral, creo mucho en la posibilidad sanadora del relato. Creo que en cada ciudad, en cada lugar, entonces tenemos que volver a construir un relato. Creo que tenemos relatos abortados en la Argentina, de los indígenas que murieron en el 80. Pero por favor. De lo que no hablaron nuestros abuelos inmigrantes, porque nuestros abuelos inmigrantes hablaron de la historia heroica de América, pero hay un relato amputado, que es las casas y los dolores y la muerte de su propia vida anterior que dejaron en Europa. Creo que es necesario un relato más completo de lo del 70. Creo que hay como un relato que recorta y que no se hace cargo de toda la violencia. Y eso que yo creo, no creo en la teoría de los dos demonios. Es otra cosa. Creo en la nulidad de la obediencia de vida y soy autora de la obediencia de vida y punto final. Creo que tenemos que empezar a relatarnos una historia, en la posibilidad de ese relato, y que en eso todas las expresiones culturales, digo, desde la pintura, desde el canto popular, desde la poesía, desde la escritura, son posibilidades de acceder a ese relato y también a una historia oral distinta, ¿no? Recién dijiste, las mujeres sabemos de esto, y yo te escuché en algún reportaje hablar de una concepción femenina del poder. Sí. ¿Qué querés decir con eso? La concepción femenina... Porque a los hombres los puede como espantar escuchar eso. No. Los hombres también estuvieron en un útero. La concepción, digamos, cuando yo digo concepción femenina del poder, en realidad tomo una expresión literaria, que es Las mil y una noches y Sherezada. Digo, Sherezada ejerce una forma de contrapoder y resistencia al poder, donde a través del relato y cortándolo permite salvar su vida y la de los demás. Como decía Foucault en un texto del 62, es un relato que nos salva de la muerte, y en consecuencia es una construcción de la política que no tiene que ver con la guerra,
sino que tiene que ver con la vida. Y en ese sentido, si vos te das cuenta, Sherezada a través del relato devuelve, y el relato mismo es la defensa frente al poder. Un hombre frente a esa situación hubiera atacado al rey. Exacto, claro. Entonces, en esta, o Antígona con Ismene, ¿no? En el famoso relato de Antígona, donde ella le dice, Ismene dice, pero nosotras, enfrentar a Creonte, nosotras, mujeres débiles frente al poder, y ella le dice, por encima del poder está el derecho sagrado del derecho a la sagrada sepultura, ¿no? El derecho natural. Claro. Que en definitiva es el relato a partir del cual se funda una ética posible de los derechos humanos. Y es muy fuerte que sean mujeres. Estoy terminando un libro que yo lo recomiendo, que es de una filósofa francesa. A ver, acá que recomendamos sobre Simone Weil, Edith Stein y Hannah Arendt. Ajá. Que son tres figuras maravillosas, porque en realidad Edith Stein, para que todo el mundo, es la ayudante de Husserl. Las tres son filósofas, las tres judías. Edith Stein se convierte en carmelita a partir de la lectura de Santa Teresa de Jesús. A mí me pasa algo muy parecido a partir de la lectura de la obra de San Juan de la Cruz, que me cambió el mundo y la vida, digo, y me lleva a la conversión. Simone Weil, que siendo judía está en los umbrales del cristianismo, y Hannah Arendt, que es femenina y judía, digo, con una y cómo viven ellas de alguna manera de espectadoras comprometidas en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es un libro ¿Cómo se llama? maravilloso. ¿No te acuerdas cómo se llama el libro? No me acuerdo. Qué lástima. Pero está en todas las librerías, bueno, es sobre las tres, señor. Y me parece muy interesante para ser leído por todos. A mí me impresionó mucho. Y el epílogo es muy interesante, porque ahí un poco está el desarrollo de Hannah Arendt diciendo, miren, la caridad no está en la política, tampoco el amor, pero puede estar la amistad del diálogo. La amistad del diálogo. Y eso es lo que intenta recrear el Instituto Hannah Arendt. Bueno, ya dijimos, el que quiera va para allá y seguirá con estas charlas. Bueno, muchas Seguiremos charlando allá. Gracias por haber venido, Lilita, y a este último programa. Nos vamos al corte y hablamos con Juan José Sebrelli y Mauricio Weinroth. No se vayan.